Muy buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo van las cosas? ¿Vieron o no? Bien, sí, Juiciosos o señor. siguen igual. Seguimos igual, profe. Ya está bien, hermano, ya. Sí, ¿para qué más yo, no? Pero más que llamar lista aquí rapidito para ponernos a producir. ¿Dónde anda? Andrés, lo tenemos por acá. Hola, ¿qué pasó con esto? Bueno, Andrés, ¿no? Sí, señor. Andrés, gracias. Tengo por aquí. Licen Natalia, Presente, profe. gracias. Julia Alejandra, Laura Geraldine, Presente, profe. gracias. Arnold Fabián. Y entonces, Laura Valentina, Presente, profe, no encendía la cámara porque no llegaba a la casa. tranquila, no os preocupéis. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Bueno, muy bien. ¿Qué más de cosas? ¿Todo caminando o no? Ah, bueno. Ayer estuvimos hablando básicamente de lo que eran los certificados de depósito a término, ¿cierto? Perdón. Y dejamos como, creo que acá nos alcanzamos a ver, nos faltaba según los titulares que damos, ¿no? Sí, señor. Quedamos en ese subtítulo. Muy bien. Entonces coloquemos ahí CDT individual. Dos puntos. Este significa que este título le pertenece a una sola persona. Veo, segundo, como quieran. CD alterno. ¿CD alterno, profe? CD alterno, sí. Perdón, CDT alterno. CDT alterno, ¿cierto? O certificado de depósito a término alterno. Entonces hablamos de que en este caso, dos puntos, ¿cierto? En este caso, el título le pertenece a dos o más personas. Y cualquiera de ellas puede disponer y modificar las condiciones de este. Punto seguido. Lo único que no puede hacer es retirar a otro de los titulares. Retirar a otro de los titulares de este derecho. Y el tercero es el CDT conjunto. Dos puntos. En este caso, el título les pertenece a dos o más personas y para hacer cualquier transacción, con este título,
coma, debe tener la solicitud expresa de todos los titulares. ¿Listo? En este caso, pues también para tranquilidad, ¿no? Porque de pronto si yo tengo uno alterno, entonces de pronto Laura y Lice y Julie dicen, bueno, y aquí se mete el profe ahí, Humberto, vamos a un CDT y entonces lo hacemos alterno, entonces yo llego y hago lo que yo quiero con eso y lo negocio y me devuelvo loco, ¿no? Entonces, mejor hacerlo en conjunto, ¿cierto? Como cuando dice todos somos dueños de una parte. ¿Estamos claros ahí? O si como alguien, o como decía un sabio, ¿no? Eso no nos reunamos, sino más bien haga cada uno lo suyo. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora miremos lo que es el CDAT. ¿Se han escuchado esa palabrita o no? Ya hablamos del CDT, que es un certificado de depósito a término, ¿correcto? El CDAT básicamente se denomina como certificado de depósito de ahorro a término fijo. ¿Listo? El certificado de depósito a término, certificado de depósito de ahorro a término fijo, guión CDAT, para que tengamos claro. ¿Listo? Decimos que 2 puntos o punto aparte. Es un producto financiero que se enfoca en las inversiones a corto plazo, coma, caracterizándose por mantener una tasa fija. Punto aparte puede ser. El CDAT, coma, es un producto que solventa es un producto financiero que solventa necesidades de inversión a muchas personas, coma, dando un enfoque especial a los brokers y casas de corretaje, coma, los cuales brindan condiciones favorables, coma, destacables en ámbitos de interés y liquidez. ¿Todos saben qué es un broker? Sí. Porque yo les digo, ¿saben o no saben? No, profe, no. Ay, ¿por qué no preguntan? ¿Como un intermediario? Un broker básicamente es eso, ¿cierto? Una especie de intermediario. Entonces coloquemos ahí, porque puede ser una persona, puede ser una unidad, ¿no? Entonces digamos, si quiere pagar un puntico, un asterisco y un llamadito ahí, atención, un broker es la entidad que ejecuta, broker es la entidad que ejecuta las órdenes en el mercado bursátil. También se conoce, digamos, otro nombrecito que es el trader, ¿cierto? Ponga ahí punto seguido. El trader, por si llegan a escuchar la palabra, ¿cierto? Es el que opera la plataforma del mercado bursátil, obviamente, ¿cierto? Punto y coma. Elegir uno u otro depende de las necesidades del inversor.
¿Listo? Entonces, generalmente, pues también como que, se caracteriza el CDAT, ¿cierto? Le garantiza a uno una tasa de interés fija, ¿no? Entonces, colocamos punto aparte. Los CDAT o esta clase de certificados permiten disponer del dinero en el banco, coma, durante un lapso de tiempo fijo. Uy, se cayó esto. Coma, con la singularidad de que entre más dinero y tiempo se extienda, coma, mayores serán las utilidades sobre la inversión. Punto aparte. Su principal ventaja consiste en que se puede ahorrar dinero a un término fijo, coma, mientras se generan intereses. Punto y coma. Además, en muchos casos, coma, las tasas de interés son mayores a las retribuciones que poseen las cuentas de ahorros, coma, ganándose un puesto por ser más atractivo económicamente. Coma. Sin embargo, coma, es necesario esperar a que se cumpla el vencimiento para poder cobrarlo. Coma, tal como ocurre con los certificados de depósito a término o los CDTs. Punto aparte. Una de las principales diferencias entre un CDAT y el CDT coma, es que el CDAT no es negociable, coma, endosable o fraccionable. Coma, una característica que sí tiene el CDT. Recuerda que decíamos que el CDT lo podíamos endosar, lo podíamos fraccionar, ¿correcto?
Se podría negociar en un momento determinado. Muy bien. Entonces coloquemos características de un CDAT. Entonces decimos primero, la entidad financiera se compromete a pagar. La entidad financiera se compromete a pagar una cantidad fija de intereses al beneficiario. Coma, durante el tiempo establecido. Segundo, la tasa de interés del mercado rige la rentabilidad. Tercero, por lo general, coma, se efectúa la liquidación de intereses al vencimiento del tiempo pactado. Profe, qué pena se efectúa. Por lo general, coma, ¿cierto? Se efectúa la liquidación de intereses al vencimiento del tiempo pactado. Cuarto, bueno, me ha dicho el siguiente. No es posible disponer en forma inmediata del dinero, coma, como ocurre con una cuenta de ahorros tradicional. Quinto, el CDAT, ya lo dijimos, ¿cierto? No es negociable, coma, endosable o fraccionable. Sexto, si se incumple con el plazo previamente acordado, coma, si se incumple con el plazo previamente acordado, coma, la entidad financiera castiga al usuario con el no pago de intereses. Siete, es un producto que se caracteriza por ser más rentable que las cuentas de ahorro. Ocho, con los CDAT, coma, no hay o no se cobra cuota de manejo. Nueve, acceso
tiene el acceso denegado al monto mientras no se cumpla con el plazo establecido. Y 10. Se genera una penalización por retiro antes del tiempo estipulado. ¿Listo? Entonces alguien dirá, pero bueno, pues si ya tengo establecido un tiempo y entonces ¿cómo me van a penalizar? Pues recuerden que en muchas ocasiones uno dice, bueno, yo voy a abrir un titulito aquí, usted abre el título, pero puede que se le presente una urgencia, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Y el dinero de quién es? Pues de uno, ¿cierto? De uno. Entonces usted abrió su CAT, pero definitivamente no puede cumplir con el plazo, se le presentó cualquier inconveniente, entonces necesita disponer de ese dinero. Y la única manera es sacrificar en cierto modo, pues los intereses que se habían pactado inicialmente. ¿Por qué? Por no cumplir con el tiempo establecido. ¿Está claro? Porque alguien me decía, ay, no, pero es que sí, ya está el tiempo, pero lo que pasa es que la plata es suya, y entonces usted se hace pataleta, ¿no? ¿Sí o no? Ah, pero es que lo necesito urgentemente, no sé qué. Y entonces usted dice, no me interesa, porque me faltan 10, 15 días para cumplir el tiempo estipulado, pero no hubo forma de conseguir los recursos que necesito en este momento, ¿cierto? Por otro lado. Entonces, la única forma es tratar, ¿cierto? De negociar ese o de, digamos, de solicitar la devolución de ese dinero que tengo en mi certificado de depósito de ahorro a término fijo. ¿Estamos claros? ¿Listo? Muy bien. Entonces coloquemos punto aparte beneficios de el CDAT. Colocamos primero, el plazo mínimo es de 30 días en adelante. Segundo, el título se puede constituir, a través de efectivo, coma, cheque local, coma, cheque de gerencia, o débito a una cuenta, ya sea corriente o de ahorros. Tercero, el pago de los rendimientos se realiza a través de efectivo, coma. Profe, qué pena, no escuché. ¿Me escuchaste? ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, sí, señora. Entonces decíamos el tercero, ¿no? Tercero, el pago de los rendimientos se realiza a través de efectivo, coma, cheque o abono en cuenta corriente o de ahorros. Es así, es que las otras no me gustan. Ahora, ¿qué pasa con esta vaina? Cuarto, es un producto que se encuentra amparado
por el seguro de depósito de Defogafín. Quinto, el rendimiento que se paga por un CDAT es superior al que se paga con un plan de ahorro programado. Seis, no existen cobros de cheques, comisiones ni valores por administración. Siete, minimiza los riesgos por su sencillo manejo, o por su manejo sencillo. Profe, minimiza los riesgos. Por su manejo sencillo. Que fue muy más sencillo manejarlo, ¿cierto? Y siguiente, 8 creo, no genera comisiones ni tarifas excedentes. Entonces miremos ahora los clases, punto aparte, ¿cierto? Clases o tipos de certificados de depósito. ¿De qué? ¿Qué pena, profe? Señora, ¿Clases o tipos de qué, profe? certificados de depósito. ¿Listo? Entonces decimos primero, certificado de depósito en los que renta de interés, los que las rentas de interés aumentan a varios intervalos. Segundo, certificado de depósito indexado, variando según la tasa. Profe, variando según. La bolsa. ¿Usted te acuerda cómo está en bolsa? Pues va a variar los intereses los rendimientos, más bien, de los certificados. Tercero, certificado de depósito cancelable. Con rentabilidades más altas sumado a la madurez de un periodo largo. Y este es, ¿cómo es que yo? Y cuarto, certificado de depósitos promocionables. Incluyendo regalos y tasas especiales.
De pronto cuando ustedes han escuchado por acá dice, mire, si usted abre su CDAT, entonces le regalamos una plancha. ¿Sí o no? ¿Sí han escuchado eso o no? Ahora su CDAT con nosotros por 1.000.000 de pesos y se lleva un horno. ¿Sí han escuchado? Esos son los promocionales, ¿cierto? Entonces le ofrecen regalos a ustedes para motivar a que. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron en el BBVA o antiguo Banco Ganadero que hay algo que se llamaba el libretón. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí alcanzaron alguna vez a ver eso? Que era como un chanchito el que presentaban ahí para abrir una cuenta de ahorros y le abran el libretón, ¿sí? Oiga, pero entonces no, tampoco es que sean tan jóvenes, lo que pasa es que no leen mucho, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, miremos ahora, ¿cuál es el reglamento de esos certificados de depósito de ahorro a término? Colocamos reglamento de los certificados o de los CDAT, que ya saben qué quiere decir eso. Entonces decimos primero, es de carácter nominativo, coma, personal e intransferible, coma, por lo tanto, coma, no se puede negociar, ¿cierto? Segundo, el titular del CDAT, coma, tiene la responsabilidad de la custodia y buena conservación, coma, teniendo en cuenta que este título no tendrá validez si se llega a rasgar, coma, presenta enmendaduras o está modificado o esté modificado de cualquier forma. Tercero, eso es lógico, ¿no? Usted agarra su documento y ya sabe que es un título o valor, entonces vaya a consérvelo en una forma adecuada. No es que después llegue lleno y después le digo hasta de babas llegan esos títulos a veces, ¿cierto? Porque se los mete por ahí, que sabe dónde los tumbó, y mejor dicho. Entonces a veces por eso dice que se quede conservado. A veces otro de pronto, ay, que eché la camisa a lavar y me la echaron a la lavadora. Imagínese cómo sale el título. Por eso de que se encarga, ¿qué es? Usted es el responsable de la custodia o el titular. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Tercero, el certificado se cancela solamente el día establecido para su vencimiento, coma. Sí, coma. Sin embargo, coma, no aplica para cuando el día coincida con un día festivo. Un día festivo. O que la entidad esté cerrada. Obvio, ¿no? Coma. Para este caso, se deberá esperar
hasta el día hábil siguiente para su procedimiento. Punto cuarto. Sí, el titular legítimo no lo cobra en el día establecido, coma, este certificado queda automáticamente con una nueva prórroga igual a la que tenía vigente. ¿Claro ahí? ¿Eso qué es? Pues fácil, ¿cierto? Si de pronto me dormí, puede pasar que se me pasó la fecha, bueno, no sé, tantas cosas que le pueden suceder en un momento determinado. Entonces ya saben que ese título o ese certificado, ¿cierto? Se va a prorrogar. Si es a un mes, no hay nada que hacer, a un mes, ¿cierto? Se prorrogará a un mes. Si es a 6 meses y usted necesitando la plata, ¿cómo la vio? ¿Estamos ahí o no? Entonces hay que tener cuidado también con eso. Y bueno, por eso es que se dice también que que la persona o el titular del título, valga la redundancia, es el encargado de la custodia, ¿cierto? El que tiene que estar pendiente de cuándo se vence. ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Sí, ¿por qué hablamos de esto? Es que resulta que ¿será que una empresa en un momento determinado puede tener inversiones en estos títulos? ¿Ustedes qué opinan? Sí, señor. Sí, profe. Claro que sí, yo lo puedo abrir a nombre de una persona natural, una persona jurídica, no lo tengo restringido, ¿cierto? Entonces, obviamente, si de pronto es una persona jurídica y tenemos a Lisette, digamos la que hoy está de buen genio, Lisette de pronto la tenemos que es la custodia la que está encargada de la custodia de los títulos de valores, pues ella tiene que estar pendiente de ese tipo de cosas, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, una compañía, uno puede ser el responsable, que le asignen a uno el responsable del control de las obligaciones financieras. ¿Puede pasar o no? Tranquilos, que eso a mí ya me pasó. Entonces uno tiene que estar en la jugada a ver qué puede, ¿sí me entiende? Cuándo se vencen los intereses o cuándo se vence un título, ¿cierto? Para que no van a cobrar intereses por mora y ese tipo de cosas. Verificar que cuando el banco haga la liquidación la esté haciendo efectivamente como debe ser. Entonces eso es chévere, trabajar en esa área también. Mejor dicho, en todas las áreas que uno pueda trabajar en una organización, pero tiene que estar uno pendiente de cómo están las cosas. ¿Estamos ahí? Eso porque a veces uno dice, no, pues que eso no es muy difícil. No, no es que sea difícil. Lo que pasa es que hay muchas cosas que a veces nos toca estar leyendo constantemente, ¿cierto? Y tratando uno de tener pues ese control y tratar de estar actualizado para que no va a tener ningún inconveniente. Eso es todo. En todas las profesiones es la misma cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar aquí de lo que son las cooperativas de economía solidaria. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de cooperativas? ¿Han estado en alguna cooperativa? Sí las he oído, pero no estaba en De ninguna. pronto, no sé bueno, nosotros los que estudiamos en escuela, en escuela pública, ¿cierto? Sí nos decían de pronto, yo me acuerdo que cuando le daban a uno en el tiempo mío, 20 centavos para la 11, o sea, para la cooperativa, ¿cierto? Y de la cooperativa simplemente, ¿qué era? Simplemente un negocio que tenía una señora o en el mismo plantel, ¿cierto? Gente que vendía productos, gaseosas, gelatinas y todas esas vainas, toda esa chatarra que le gusta a uno comer de cuando está joven. ¿Listo? Entonces, pero si uno mira, en términos generales, casi que nosotros conformamos a esas cooperativas, pero no sabemos
qué es lo que, digamos, qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, han escuchado a ver cuando dice, Andrés ya se escondió porque ese sí sabía. ¿Qué vamos a hacerle? No es que le vayan a hacer a ustedes ahorita, no vamos a hacerle un regalo al profe. Sí, hagamos una vaca. ¿Sí han, ¿sí han escuchado eso, sí o no? Sí, profe. ¿Cierto? Vamos a hacer toda una vaca para pagar la cuenta o entonces una invitación a entonces, eh, en cooperativa, ¿cierto? Cooperativa y básicamente será siempre solidaria. Uy, ojo que esto aquí dice internet inestable. ¿Sí me escucharon bien? Sí, profe, se lo está cortando un poquito, pero ya se lo escucho bien. Ah, que porque viendo aquí mensajes de que internet inestable. Bueno, muy bien. Entonces haremos cooperativas-economía solidaria. Ya ahorita miramos también algo sobre las cooperativas que es interesante. Entonces decimos 2 puntos o punto aparte. Se entiende por cooperativa a toda asociación de personas agrupadas voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales, comunes, a través de una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente. Entonces coloquemos principios del cooperativismo. Y decimos punto aparte. La Confederación de Cooperativas de Colombia entre paréntesis coloquemos Confecop. ¿Listo? Confederación de Cooperativas de Colombia, Confecop. Enumera y explica una serie de principios cooperativos, como son 2 puntos primero. Puntos primero. Membresía abierta y voluntaria. Membresía abierta y voluntaria. Entonces decimos que, 2 puntos. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a todas las personas. A todas las personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía.
coma, sin discriminación por género, coma, etnia, coma, clase social, coma, posición política o religiosa. Segundo, control democrático de los miembros. Dos puntos. Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, coma, quienes participan activamente en la definición de las políticas y la toma de decisiones. Punto seguido. Los hombres y mujeres elegidos. Hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los miembros. Punto seguido. En las cooperativas de base, los miembros tienen igual derecho de voto, coma, mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan a partir de procedimientos democráticos. Tercero, la tercera es participación económica de los miembros. Todos los, dos puntos, todos los miembros de la cooperativa contribuyen equitativamente y controlan democráticamente el capital de la cooperativa. Punto seguido. Una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Punto seguido. Usualmente reciben una compensación limitada coma, si es que la hay, coma, sobre el capital suscrito como condición de membresía.
Cuarto, autonomía e independencia. Autonomía e independencia. Acá un cuchillo. Dos puntos. Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controlada por sus miembros. Punto seguido. Si entran en acuerdos con otras organizaciones, o tienen capital externo, coma, lo realizan en términos que aseguran el control democrático por parte de sus integrantes y mantienen la autonomía de la cooperativa. Quinto, educación, coma, formación e información. Dos puntos. Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, coma, dirigentes electos, coma, gerentes y empleados, coma, para que contribuyan al desarrollo de las mismas. Punto seguido. Las cooperativas suelen informar al público en general sobre la naturaleza y beneficios del cooperativismo. Sexto, cooperación entre cooperativas. Dos puntos. Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo Profe, más eficazmente. más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente, coma, por medio de estructuras locales, coma, nacionales, coma, regionales
e internacionales. Y el séptimo es, compromiso con la comunidad. Entonces decimos 2 puntos. La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad. Por medio de políticas aceptadas por sus miembros. Muy bien. Entonces coloquemos punto aparte cooperativa financiera. Ya vamos a mirar un momentico aquí a ver qué se me hizo. CDAT. ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Ok. A mí me traslada como cuando estábamos en la secundaria, en la primaria, y en todos los recesos teníamos que participar algún grupo en la venta de productos. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Ok. Para que al final del año nos dieran nuestra repartición de 70 pesotes, que en ese momento pues eran muy valiosos para nosotros. Pero hoy tenemos una experta que nos va a platicar de este tema y que vamos a poder contestar todas nuestras dudas al respecto. Bienvenidos a Café Legal. Nuestra oportunidad para generar conversaciones, aprender de los mejores, resolver dudas y ayudar a nuestra comunidad. Todo en torno a una taza de café. Café Legal. Antes que nada, vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Rosa María Ramírez Tenorio y le vamos a decir hoy Rosy, si nos permite. Ella es egresada de la UNAM, economista, tiene una larga trayectoria en la Administración Pública Federal, tanto en ASA como en el IMSS, como en la Marina, también en la UNAM. También fundó y dirigió el restaurante Coatl y actualmente se está desenvolviendo en una cooperativa que se llama Artesanos y Músicos Ocelosochtl. Bienvenida, Rosy, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas tardes a todos y pues gracias por la presentación y muchas gracias por pensar que podemos aportar algo a este sin igual esquema de Café Legal. Estamos aquí a sus órdenes. ¿Qué más podemos
decir, hablar, y bueno, algo que tengo que hacer una referencia muy precisa. No soy experta en términos teóricos, hay muchos más expertos en cuestión de investigación, y un poco mi expertise más viene de los trancazos en la vida cotidiana en el cooperativismo. Esa es el tipo de experiencia que pongo a su disposición. Muchas gracias, Rosy. Y precisamente es lo que nos interesa a nosotros. Digo, al final, nosotros como abogados podemos a veces saber que existe una ley, inclusive general de sociedades cooperativas. Uno la lee, uno empieza a tratar de entender cómo funciona esto, pero nada como la experiencia, porque si bien ahí nos dicen algunos tantos artículos qué es, cómo se hace, nada como la experiencia que usted nos pueda brindar el día de hoy. Ya tiene su café, quisiera hacer una presentación de esto. El día de hoy, con motivo de este delicioso café. Delicioso café, salud. Delicioso café. A todos. El día de hoy tenemos el gusto también de presentar un café de la cooperativa, justamente Café Tonal. Este café, digo, lo presento aquí para la presentación con todos. Pues precisamente viene de una cooperativa y nos llamaba mucho la atención. Me voy a permitir leer lo que nos compartieron ellos, que es una cooperativa que está aquí al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Magdalena Contreras. Y precisamente lo que nos llamó mucho la atención es que su trayectoria es que han tejido redes de solidaridad, de colaboración y alianzas con otras cooperativas. Creo que estas palabras son claves para entender este tema y que han también impulsado a pequeños y productores locales de otras entidades de la República. Al final, eso es lo que justamente en esta plática nos llama la atención y quisiéramos compartir sobre este tema. Pero platícanos, Rosy, ¿cómo llega Rosy al cooperativismo? Bueno, en este caso tengo que destacar dos caminos. Uno, el camino de la necesidad, y otro, el camino de la convicción. ¿Por qué el camino de la necesidad? De manera muy breve. Después de muchos años de laborar en la administración pública federal y descentralizada, quedo desempleada. En este sentido, deseo y me pongo en práctica a incursionar en un proyecto con toda mi familia y todo el riesgo, porque en ello invertimos el capital que fue producto de mi empleo, mi pensión, no mi pensión, la indemnización laboral en ese restaurante, que justamente tú lo comentabas, es un restaurante familiar que le pusimos por nombre Coat, inspirada en la semántica náhuatl, que significa algo así como tiene que ver, liga a la serpiente con la tierra y el alimento. Entonces, pues después de platicarlo con la familia decidimos ponerle ese nombre. Todo iba muy bien, estupendamente bien, pero en el 2009 llega algo muy parecido, pero con muchísimo menos efectos. Llega la pandemia H1N1 y tenemos que cerrar. Fue una pandemia que no cerró la economía, que no cerró escuela, pero sí a los pequeños negocios nos afectó muchísimo. Entonces, prácticamente a finales del 2009 quebramos. Y pues cuando digo quebrar, quebramos. Hacia el 2010, por eso comentaba que en la primera fase es que llegué por necesidad. Había que buscar el sustento, no solo mío, sino de toda la familia, porque ahí estábamos toda la familia. Bueno, hacia el año 2010 éramos un grupo de familiares y amigos que teníamos autoempleo, mismo que estaba sustentado en las habilidades y destrezas de cada uno de nosotros. Esta habilidad y este talento, de alguna forma, que lo vertimos en un autoempleo informal, también nos dio la oportunidad de darnos cuenta que había formas diferentes al empleo informal para organizarnos, autoemplearnos de una manera más digna.
esto es lo que nos da el cauce para conformarnos en una cooperativa. Después de casi un año de capacitación, ahí sí, con expertos sobre cooperativismo, certificamos nuestra cooperativa como artesanos y músicos Ocelosóchitl para el fomento cultural. Y este es el camino de la convicción, porque aun cuando iniciamos con pocos implementos de trabajo, nos dimos cuenta que esos pocos implementos de trabajo, junto con nuestras habilidades y experiencias en diferentes aspectos, iban a hacer sinergia y a darnos la posibilidad de, en un esfuerzo colectivo, tener una mejor perspectiva de vida. Esa es la forma en que llegamos, no solo yo, la familia y algunos amigos, al cooperativismo. Me llama mucho la atención que la suma de esfuerzos no era necesariamente a través de capital, pensemos así, ¿no? No. Ajá. No, esa, te comentaba, después de un buen rato que estuvimos en un proceso de capacitación al que asistíamos los entonces interesados en tener la cooperativa, pues fue uno de los aspectos que a nosotros nos llamó mucho la atención, obviamente. Yo tenía alguna información muy ligera, pero justo la cooperativa no tiene que ver con aportación de capital. Tiene que ver con una aportación, sí, ahí sí es una aportación equitativa para conformar un capital social, es un capital inicial. Pero déjame decirte que iniciamos con una aportación inicial de capital social de 200 pesos por socio. Y lo que se aporta en una cooperativa al inicio, en la cooperativa, es el talento, es el trabajo. El trabajo es aquí, es el centro de la sociedad cooperativa. Sí tiene que haber ciertamente un capital social, pero este es lo mínimo. No es necesario aportar absolutamente ningún capital. Eso sí, es una fortaleza de las sociedades cooperativas frente a las sociedades anónimas, porque te permite iniciar a elaborar de manera asociada, sin que haya un compromiso de rendimiento, sin que haya un compromiso de desigualdad. De entrada, esa es la parte equitativa de las cooperativas, iniciar sin aportaciones, y aún si en el capital social puedes aportar más de lo convenido por consenso, eso no te da derecho a tener ninguna autoridad en ningún sentido. Hay, independientemente de la aportación, igual o voluntaria adicional, tu estatus con el resto del grupo es exactamente el mismo, es horizontal. Okay. Y bueno, aunque ya nos has platicado mucho y podríamos incluso ya tratar de definir qué es una cooperativa, ¿cómo lo definiría Rosy Ramírez? ¿Qué es una cooperativa? Bueno, para iniciar todo este proceso, obviamente, pues nosotros tenemos que basarnos en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y pues bueno, aquí sí yo me voy a permitir leer el artículo, porque eso sí no me los aprendo, pero ustedes lo entenderán como excelentes abogados. Nosotros estamos regidos, nuestro marco legal particularmente es la Ley General de Sociedades Cooperativas. En forma expresa, en su artículo 2 establece que la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas, con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Con esta definición legal, nos organizamos quienes tenemos el interés de las cooperativas. Si bien ya la práctica pues va mucho más allá, va muchísimo más allá de eso. Sus principios y valores te dan una perspectiva de vida diferente. Integrarte en una sociedad cooperativa y actuar en consecuencia te da la oportunidad
de ir superando el individualismo, que es el rey en el sistema capitalista. Y al mismo tiempo, y de forma gradual, porque esto tampoco es algo que de tajo se dé, pero está dando la oportunidad también paulatinamente de ir asumiendo que el esfuerzo colectivo es un proceso de ganar en equidad. Eso es en estricto rigor, vamos a decir, en resumen, lo que sería o lo que para nosotros significa una sociedad cooperativa. Nos parece muy interesante y bueno, decir que descansa en principios, ¿no? Eso yo creo que es muy relevante para entender esta forma de organización social. Conocemos el artículo, justamente darle vida a ese artículo creemos nosotros que es la diferencia, y como lo mencionabas, es una forma que cambia la vida, inclusive. Nos surgieron también otros principios que nosotros conocemos o llegamos a escuchar, pero a veces no sabemos diferenciar, o por lo menos no entendemos ciertos conceptos. Sin que tengamos que establecer un concepto, se escucha mucho de la economía solidaria, otro tipo de economía, ¿no? Tal vez justo saliéndonos un poquito de ese individualismo y de este capitalismo, ¿no? Que es su base. ¿Qué es la economía solidaria? ¿Qué nos podría decir al respecto? La economía solidaria es, por así decirlo, un brazo que nace de la economía social. La economía social, en estricto rigor, es la que tiene que ver con la operación y todo lo relativo a las cooperativas y a los sistemas, organizaciones mutualistas. La economía solidaria va más allá, solamente tiene que ver con con el cooperativismo. En la economía social entran todas aquellas organizaciones que estén dispuestas a tener una participación en el sistema de producción, distribución, circulación y consumo de bienes en un contexto de equidad, en un contexto de principios, y justamente esos principios que establece la ley para las sociedades generales, la Ley General de Sociedades Cooperativas, que son la solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Si bien la economía solidaria es un ramo más amplio que está teniendo mucha vigencia, no solamente en este momento, no solamente porque ya los efectos negativos del sistema neoliberal estaban dando muchos resultados negativos en muchos sentidos, no solamente económicos, sino en la sociedad. Pero no solamente eso, ahora con todo este aspecto de la pandemia, pues es una forma de ir considerándola como una herramienta prácticamente de supervivencia frente a los embates del sistema capital. Muy bien, te dejo tomar tu café porque estoy preguntón y ni siquiera estoy dando. Tomamos. Insisto que nos parece muy interesante. Al final, siempre podemos voltear a ver otro tipo de forma de organización, otro tipo de forma de vida, y también por lo que nos cuentas podemos entender que las cooperativas no funcionan solas, nunca están aisladas. Se trae la idea en sí misma de una red de cooperativas, ¿no? Esto nos llama mucho la atención porque justamente hablamos de nuestros también invitados hoy en el Café Tonal, y que atraen a otras cooperativas y realizan distintas funciones que se ayudan, pues finalmente para también la producción de bienes y servicios y de consumo. ¿A qué se puede dedicar una cooperativa? Digo, es muy amplio tal vez decir esto, pero ¿de qué tipo de cooperativas o cuál sería la cooperativa que podemos encontrar como más distinta o más sui generis que se han encontrado en este medio? Otra vez volviendo a la parte del marco legal, en nuestra ley nos marca, encierra de alguna forma tres tipos de cooperativas: las de producción y servicios, las de consumo y las de ahorro y préstamo. Si bien en todo este proceso ya de la práctica, la cooperativa se puede dedicar a cualquier actividad económica, social, educativa, cultural,
obviamente lo que siempre marca la ley, mientras que no sean actividades ilícitas. Entonces, en todo este proceso que nosotros hemos vivido con las cooperativas, de hecho nosotros en ese proceso vivido, estamos ahora insertas en un sector de cooperativas culturales, justamente porque si bien nosotros nos clasificamos conforme a la ley como una cooperativa de producción y servicios, lo cierto es que por nuestras características también embonamos en un contexto de cooperativas culturales. Y aquí pues tenemos una diversidad de compañeros dedicados ya como cooperativistas a la amplia parte en todo el abanico cultural. ¿Sí? Hay incluso cooperativas también de educación, cooperativas de servicios médicos, en fin, es muy amplio el contexto de actividad que puede tener una sociedad cooperativa. Muy bien, y hablando ya de esta red de cooperativas culturales, ¿a qué se dedica Artesanos y Músicos Ocelosóchitl? Lo dije mal hace rato. Nosotros, les decía, nos certificamos en el 2012 como Artesanos y Músicos Ocelosóchitl para el fomento cultural. Todo este nombre tan largo deriva en que, obviamente, como lo refiere nuestra razón social, somos un grupo de artesanos y músicos. Artesanía que tiene que ver con una expertise de parte de uno de nuestros socios que fue formado en artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes, que tiene que ver con una pareja, un matrimonio de indígenas otomíes radicados aquí en la Ciudad de México, con la zona otomí de Coyoacán, la colonia otomí que está en Coyoacán, y al mismo tiempo pues con profesores de música que imparten enseñanza musical y ejecución de instrumentos. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A elaborar y a distribuir, obviamente, los productos artesanales que elaboramos. Y bueno, aunque hemos definido de alguna forma algunos materiales, vamos a decir los principales que se utilizan para ello, que son piel, flor deshidratada, que es el amate, característico de la zona otomí, chaquira. Se elaboran productos tanto lúdicos como utilitarios, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos una gama muy amplia de productos. Y de alguna manera, yo te quiero hacer un comentario muy específico sobre por qué la flor. Primero, es un elemento muy frágil, es un elemento hermoso, que de alguna manera es un arte que nuestro compañero artes plásticas maneja de manera muy fácil. Pero al mismo tiempo, porque la flor, y de ahí viene también nuestro nombre, Ocelosóchitl. ¿Por qué Ocelosóchitl? Se nos ocurre no hacia la ligera, porque Ocelosóchitl reúne la fuerza y la audacia del ocelote junto con la plenitud que ennoblece a la flor, de acuerdo con, igual en este caso, mi orientación, vamos a decir, hacia lo que es la semántica de la cultura náhuatl. Y entonces estos dos términos nos determinan a decir, bueno, pues vamos a lograr la plenitud, ¿cómo? A través del esfuerzo y la fuerza. Por eso somos Ocelosóchitl. Entonces, esos son nuestros productos. Nuestros servicios es la enseñanza musical, otra faceta del fomento cultural que tenemos. Entonces, había que, de alguna manera, englobar. Yo te comentaba hace un momento, ¿qué teníamos para iniciar? Pues solamente nuestras habilidades, solamente nuestras destrezas, no había más. Entonces, había que unirlas, hacer sinergia y lanzarnos. Y aquí estamos, después de muchas vicisitudes, pero continuamos en este proceso. Bueno, una parte importante que tú lo comentaste tiene que ver con este asunto de redes, porque igual dentro de nuestro objeto social estamos autorizados
en base a ello, a poder apoyar a otros compañeros productores artesanales o emprendedores para poder comercializar su producto. Entonces, en este aspecto del objeto social, pues es muy importante porque no solamente nosotros distribuimos y comercializamos nuestro producto, sino al mismo tiempo, si hay la posibilidad de hacer sinergia con otros compañeros, lo hacemos y distribuimos su producto. Muy bien. Sobre todo esto, ¿cuál serían los beneficios que se pueden obtener a través del cooperativismo? Digo, ya se han enunciado bastantes, pero ¿cuáles serían los beneficios al final de esto? Si bien surge de una necesidad, supongo que la convicción que nos platicabas en un primer momento se vuelve cada vez más fuerte y ahora pues incluso se siente como una fortuna de estar en ese tipo de redes, del apego con la gente. Y me parece que eso también es, hablando de las redes, una de las cosas más tangibles, ¿no? Esa convivencia, ese encontrar a más gente que está pensando de la misma forma, bajo estos principios. ¿Dirías tú que esos son los beneficios? No solamente son esos los beneficios. Yo sí quiero hacer muy enfática que los beneficios del cooperativismo los podemos identificar o visualizar en dos sentidos, en dos perspectivas. Una, la parte microeconómica. No olvidemos que de alguna forma las sociedades cooperativas en una primera instancia nos conformamos para poder autoemplearnos. Ese es un objetivo primario innegable de las sociedades cooperativas. Entonces, el beneficio de los beneficios es en la parte microeconómica. El otro beneficio puede ser la parte macroeconómica. Por eso decía que pueden ser beneficios desde dos perspectivas. Desde el punto de vista microeconómico, nos vemos cada una de las cooperativas. Cada uno de nosotros, las organizaciones, estamos en un proceso productivo de comercialización, en un proceso de participación en el mercado, impulsando mercado interno, etcétera. ¿Sí? En esa parte de la microeconomía ayudamos a no engrandecer las filas del desempleo. Esa es una realidad, ¿sí? Al estar dentro de una cooperativa, el desempleo obviamente lo disminuimos, aunque sea en la estadística, ¿sí? En la estadística ya no aparecemos como desempleados. Entonces, esa parte de la microeconomía en la que se beneficia de nosotros y nosotros de ella, pues nos da esa oportunidad, ¿no? De estar ahí presentes, aportando a todos estos elementos de la microeconomía. Y de alguna forma, lo que hemos visto en este proceso de trabajo, de experiencia a lo largo de estos, pues ya casi, ya no sé sumar, 9 años, es que cuando nosotros iniciamos todavía existía esa parte sustantiva de que una cooperativa era para fomentar el autoempleo. Y de alguna manera era muy orientada hacia segmentos excluidos. Pero ahora las cosas han cambiado y vemos que hay grupos de profesionistas que al conocer cuáles son las bondades y los beneficios del cooperativismo, se insertan y crean una cooperativa. Y son grupos que ya teniendo esta parte de, vamos a decir, de capital intelectual, científico muchas veces, ven esta perspectiva y son emotivos y conforman una cooperativa. Esos son los beneficios desde el punto de vista de la microeconomía. Ayudamos, aportamos al crecimiento, vamos a decir, de la actividad económica. La otra parte que estamos limitados todavía, y eso tiene que ver con nuestra
nuestra ineficacia y ineficiencias en el caminar de las cooperativas tiene que ver con poder aportar a la macroeconomía, al modelo de desarrollo. Para esto, obviamente, tú comentabas, la economía solidaria es fundamental, ¿sí? Entonces, el beneficio del cooperativismo es que cada vez hay más gente, cada vez hay más sujetos sociales que están visualizando que es necesario, urgente, crear, construir otra economía. ¿Cuál es esa otra economía? La economía solidaria. Por supuesto, esto implica un gran dinamismo, implica una gran movilidad que tiene que ver con recoger toda esta experiencia y conocimientos en lo micro y a través de redes, justamente, de redes que se está dando, de redes fortalecidas, se pueda lograr avanzar, ir avanzando en ese sentido de crear otra economía que sea una herramienta eficaz contra los efectos negativos del modelo actual de desarrollo. Ese sería mi punto de vista. ¿Y ese será un objetivo común o es donde justamente decía que no había todavía no estaba esa amalgama precisamente para tener esa visión de lo que se quiere crear en un tema macro? Es una alternativa, ¿no?, a lo hegemónico en este momento. Es un objetivo común. No puedo omitir que hemos dado muchos tropiezos en ello, porque evidentemente estamos insertos en el sistema capitalista. Y entonces yo te comentaba, la identidad colectiva, los principios y valores del cooperativismo tienen que ver con esto, con la identidad colectiva. No siempre se ha logrado aún dentro de las organizaciones. Entonces, por eso refería que sí es un objetivo común y por eso hay redes fuertes ya en ese sentido. Por ejemplo, las redes, en este caso, me atrevo a decir, las redes de que comercializan el café, en este marco de comercio justo, nuestras redes en donde nosotros participamos, la red de cooperativas culturales, que dicho sea de paso, nuestra actividad como red de cooperativas culturales tiene apenas, este año tendríamos 3 años trabajando en la colectividad, en lo comunitario, pero dio luz a que dentro de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se creara un área de vinculación cooperativa. Y estamos trabajando con ellos de manera muy fuerte. Ellos ya tienen en este momento algunos diplomados, seminarios interesantes en cuanto le han denominado Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria, en la que obviamente pues podemos participar y es un objetivo común. También sabemos todos, aun cuando sea un objetivo común, que hay este tipo de deficiencias todavía en el tipo de relación y de aplicación de los elementos necesarios para lograr que la identidad cooperativa sea lo que impulse este proyecto. De acuerdo, sí, me parece muy interesante. Al final está en construcción, ¿no? Se logra ver que es un proyecto todavía que tiene mucho camino por recorrer. Pero bueno, como decíamos, estamos insertos precisamente en un régimen económico capitalista, pues mucho tiene que ver el gobierno en esta participación, ¿no? ¿Qué tanto apoyo hay del gobierno a las cooperativas en México? ¿Cómo se percibe por Rosy Ramírez? Aquí sí tendría que referirlo, y qué bueno que lo precisas, por Rosy Ramírez, porque posiblemente el sector piense de otra manera. Pero esto implica, de alguna forma, pues hasta una autoevaluación de la propia participación cooperativa. El apoyo gubernamental, desde mi punto de vista, es exiguo, es realmente exiguo y a veces poco eficaz. ¿Por qué digo exiguo? Hay una ley
General de Sociedades Cooperativas que necesita revisión, que han pasado muchos años en los que incluso por parte de los colectivos, incluida Cooperativos de la Xochitl, hemos participado en reuniones en la Cámara de Diputados para la revisión de la ley, ya tiene muchos años, y no hay eco. Sí hay una ley que necesita una actualización. Hay programas a nivel local y a nivel federal. El INAES mismo, el Instituto Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales, tiene políticas, tiene programas, etcétera. Pero realmente no han pasado del planteamiento de política pública, ¿sí? La gestión en sí, la acción concreta, con actividades concretas, definitivas, que den un impulso a la identidad cooperativa y al sector cooperativo como una opción viable para cubrir el mercado de necesidades de la población, no existe. Entonces, por eso señalo, aun cuando sí hay una parte legal y de apoyo en la política pública, en la práctica no se visualiza. Eso es a lo que yo le llamaría exiguo. Por otro lado, no ha sido eficaz, y esta parte tiene que ver mucho con la forma en la que en los últimos años se ha dado un programa de fortalecimiento, de fomento y fortalecimiento a las sociedades cooperativas. Es un programa que data de hace justo, cuando nosotros nos conformamos, era un programa que estaba en apogeo en la Ciudad de México. En el país, bueno, pues hay muchos ejemplos de cooperativas en diferentes sectores, en diferentes estados. Hay muchos ejemplos exitosos, otros no tanto, y otros que pues como a lo mejor yo no conozco exactamente el caso de Cruz Azul, pero pues entiendo que ya su presidente tuvo por ahí algunas cuestiones legales, ¿no? En fin. Es una gama muy dispersa, y yo creo que por lo mismo es ineficaz el apoyo gubernamental, porque hay desde las cooperativas como Cruz Azul, como Pascual Boing, ¿no? Que son cooperativas muy grandes, que sus necesidades distan de ser muy distintas a las necesidades de las microcooperativas que a partir de 5 personas ya pueden ser sociedades cooperativas. Evidentemente sus necesidades son absolutamente distintas y la política viene pareja, no hay ninguna posibilidad de distinción. Lo que es más, yo sí quiero reiterar, nosotros nos capacitamos 8 meses para certificarnos y para convencernos de que lo mejor para nosotros era una sociedad cooperativa. Ahora el programa pues ya no le da una importancia sustantiva a la capacitación. Hay apoyo de recurso, y se ha convertido en su momento fue algo muy positivo porque permitió tener capital semilla, por así decirlo, capital de trabajo a las cooperativas, que como nosotros sí fuimos beneficiadas con un programa, ¿sí? En el cual pudimos hacernos de recurso económico para fomentar nuestra actividad. Pero tuvimos algo así como, aparte de la capacitación que ya habíamos tenido, como 6 meses de capacitación en educación cooperativa y en todo el aspecto de plan de negocios, que por cierto impartió el IPN. Pero ahora la capacitación se ha reducido, y como es un recurso que se otorga sin que tengas ya ningún compromiso de entrega de nada. Sin vez de vuelta, se dice. Sin vez de vuelta, pues ahora dicen los compañeros, muchos tienen la cooperativa y desaparecen. Entonces, aparentemente habemos muchísimas cooperativas, pero aquí es la zanahoria, el recurso. Pero ya la educación cooperativa no existe. Entonces, los de la vieja guardia insistimos en que la identidad cooperativa tiene que fortalecerse. Si realmente queremos ser protagonistas de un sector que vaya que forme una sociedad más justa,
en todos los sentidos. Necesitamos fortalecernos, formar, como comentaba yo hace un momento, formar sujetos sociales que amen, que estén convencidos de que tenemos que superar muchas deficiencias que tenemos en el sector. Entonces, esa es la realidad, digamos, desde mi punto de vista, de la parte de apoyo gubernamental que existe, y sé que en la Ciudad de México es donde hay un mayor apoyo en todo el país. Desde hace más de 10 años ha habido apoyo importante en ese sentido, en términos de aportación de recursos. Pues algo muy real, ¿no? Una experiencia que solo nos la pueden platicar quien está inmerso en esta situación. Digo, insisto que por un lado podemos ver la ley, incluso la ley, sabemos, tiene un apartado de apoyo gubernamental, si no mal recuerdo, o de apoyo del gobierno, y que señala algunas pautas que van a versar para que las cooperativas se alleguen de eso. Pero pues la realidad puede ser otra, ¿no? Incluso que sean cooperativas, vamos a llamarles fantasma, ¿no? En este caso. Por otra parte, y digo, la pregunta es obligada, ¿y las cooperativas, qué pasó con ellas durante la pandemia? ¿Cuál ha sido el esfuerzo, la experiencia, las dificultades? Digo, siendo de materia cultural como la suya, y siendo productor y venta de productos y servicios, me parece que pues nos pegó a todos, ¿no? ¿Cómo se vivió ahí con ustedes? Pues, mira, la pandemia vino a profundizar, agudizar el problema de estrechez económica con que vivíamos las cooperativas. Pero al mismo tiempo vino a alertarnos, por así decirlo, de la necesidad, de la urgencia, pues, de actuar de manera fortalecida, de forma aliada. Se crearon diversos grupos de comunicación vía Zoom, vía WhatsApp, para estar atentos a todo lo que estaba ocurriendo con nuestros compañeros. Sí fuimos seriamente afectados porque prácticamente no tuvimos actividad durante todo este periodo. Nuestros compañeros otomíes que comentaba trabajan en la parte artesanal de Amate y Shakira, se fueron a su pueblo allá en la Sierra Norte de Puebla. Se fueron porque incluso ellos, como alternativa, que también eso es importante, como alternativa, además de la participación con nosotros, por su cuenta ellos tenían su trabajo comercial allá en Coyoacán. Pero al estar suspendido todo esto, pues ellos tuvieron que irse durante un buen rato para allá, para su pueblo. Entonces ya no hubo esa comunicación entre las cooperativas, y en las redes, pues a través justo de las redes, de alguna forma hemos estado comunicados y apoyando. Se han hecho apoyos solidarios a través de rifas, cuando los compañeros desafortunadamente fueron afectados, no solamente la parte económica, sino su salud y hasta su vida por razones de COVID-19. Bueno, pues siempre hubo una organización a través de las redes para apoyarles, para hacer rifas, para hacer aportaciones, y pues hasta recientemente que se están retomando nuevamente las actividades y empiezan a salir algunos compañeros a algunos eventos. Los eventos tradicionales en los que habíamos participado, que eran las ferias y que eran los debates cooperativos. Si bien también vino a interrumpir, vamos a decir, la continuidad de esa alianza productiva que estábamos teniendo y que seguramente iba a dar mejores resultados para todos nosotros. Y digo, ¿por qué interrumpir? Te decía, una de las redes de cooperativas que están muy reconocidas en la Ciudad de México es la red de cooperativas culturales. No somos todavía ninguna asociación formal, simplemente somos una red de colectivos cooperativos
que tenemos ahí presencia y aportamos nuestro trabajo y nuestra experiencia para ir conformando lo que puede ser un proyecto importante de autogestión, que es una de las bases sustantivas del cooperativismo, para la autogestión, el crecimiento y el cumplimiento, no solamente de nuestros objetivos como cooperativas, sino de nuestras responsabilidades como sociedades ante la ley. Ya había muchas propuestas, hay muchas propuestas que están detenidas justo en la revisión de la ley, en donde uno de los puntos importantes, yo no soy experta en esto, pero lo que sí sabemos es que en la Constitución, en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos, estamos como empresa social, como organización social, las cooperativas, pero en el contexto de la Ley General de Sociedades Cooperativas, nos involucra con responsabilidad dentro de la Ley de Sociedades Mercantiles. Entonces, nosotros como cooperativistas lo sentimos una gran contradicción, porque entonces no tenemos realmente desde el punto de vista social, como empresa social, ninguna diferencia con una empresa mercantil. Pagamos impuestos, tenemos la responsabilidad de estar ingresados al Seguro Social. Sin embargo, este es algo que la gran mayoría de las cooperativas, por lo menos las pequeñitas, no hemos logrado. Razón, el recurso. No hay suficiencia de recursos para cumplir con esta obligación de seguridad social. Entonces, hay muchos planteamientos ya en el tintero que hemos venido trabajando en el marco de la Red de Cooperativas Culturales, y no solamente ahí, en el marco de otra red de cooperativas muy interesante que tenemos con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en donde ahí, si bien tenemos el interés, y así ha sido, se ha abierto el espacio para el comercio de nuestros productos. Lo trascendental de esta relación con la Escuela Nacional de Trabajo Social es la vinculación de la academia, de los jóvenes que están terminando la carrera, con la realidad cooperativa. Y entonces aquí el objetivo fundamental de esta red que se ha conformado con la Escuela de Trabajo Social es el debate cooperativo. Entonces hay un sinfín de temas que se tratan ahí, y de ahí ha habido resultados bien interesantes, porque justo ya compañeros, trabajadores sociales, egresados de la escuela forman su cooperativa. Entonces, hay muchos avances, Pavel, hay muchos avances en este sentido, pero la pandemia, al margen de profundizar la precarización de nuestros recursos, vino a cortar ese trabajo que ya se venía realizando, ¿sí? Íbamos a las reuniones de sábados y domingos, días festivos. Avanzamos muchísimo en una serie de propuestas que desafortunadamente no se han amalgamado. Pero aquí ahí están y necesitan retomarse. Desafortunadamente, la alternativa de ingreso ha sido, pues, venderse, ¿verdad? También el trabajo para subsistir. Entonces, muchos compañeros están teniendo ahorita compromisos para resolver su situación económica. Y lo vemos un poco complicado, pero no imposible. Sabemos que nuestra convicción por el sector, porque las cooperativas y más ampliamente la economía solidaria, es la herramienta, es la alternativa que tenemos enfrente. Muy bien, sí, digo, nos pegó y nos pega mucho, todavía nos está pegando. En lo que comenta, habrá que retomar los puntos en los que se dejaron, tal vez tomar 2 pasos de vuelo y levantar otra vez todas estas alianzas y el trabajo hecho. Y pues bueno, relacionándolo un poquito pues a lo que nosotros nos dedicamos, ¿hay cooperativas de abogados? Formalmente, ya nos platicabas hace rato que sí ya se estaba constituyendo algunos profesionistas en esta forma de organización social, y bueno, yo no conozco alguna cooperativa de abogados. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
De las cooperativas que yo tengo conocimiento, no es de manera específica cooperativas de abogados, pero sí, o sea, porque tienen otro tipo de servicios. Claro. Pero sí hay un servicio de abogacía, sí, y eso para nosotros es muy importante, porque yo te comentaba, la certificación de una cooperativa antes tenía que ver con apegarnos a la ley general tal cual lo establecía, y ahora igual se sigue respetando, pero las bases constitutivas, el acta constitutiva tenía bases muy detalladas, muy específicas. Ahora las cooperativas que se han, y eso no me consta a mí en lo particular de manera específica, pero sí por compañeros que se han conformado en estos últimos años. Las actas constitutivas son las únicas, son las mismas, perdón, están homologadas, ¿sí? Lo único que cambia es el objeto social. Tienen limitaciones para el objeto social. Quienes les están apoyando para hacer sus actas constitutivas, pues no son gente que tenga la expertise en el sistema, en el sector. Entonces, les han puesto limitaciones al objeto social, estableciendo un único objeto social, cuando en el objeto social tienes que derivar todo lo posible que puedas en ese momento, pero también con una visión de largo plazo que te permita ir avanzando gradualmente hacia constituir una empresa social exitosa. Esa es la finalidad. Pero si tu objeto social está limitado a una actividad expresamente a lo que estás haciendo, ya no va a servir dentro de muy poco esa acta Nos constitutiva. quedan 10 minuticos y Entonces la crítica se le está apagó en que se están se le apagó el inventando bases computador. constitutivas homogéneas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos? Sí, que es que ustedes no dejan ahí concentrarse uno en la... ¿Qué pasó? ¿Cómo ven a la señora? ¿Empuje o no tiene empuje? ¿Ustedes qué opinan? Muy berraquita, sí, sí tiene mucho. Sí, claro, y también recuerden que, pues, porque quise compartir esta conferencia, estas dos bellezas, porque pues me parece muy interesante también digamos, el sentido que le dieron a la pandemia, no nos echaron así como dicen, a morir, sino que trataron de hacer el emprendimiento, como pues ha pasado aquí con muchas personas en Colombia, ¿no? Ustedes observan, todos los días están tratando de gestar nuevas empresas. Ahí sí, como dicen, la unión hace la fuerza, y eso es lo que tenemos que tratar nosotros también de buscar, ¿no? Y yo creo que ya les había comentado a ustedes que hay una universitaria de Colombia, hemos tenido la oportunidad, ¿cierto? También de asesorar a algunos estudiantes que han hecho sus propias empresas ahí. Entonces se unieron 3, 4, 5 y es importante ver digamos, como ese sentido de querer crecer, ¿cierto? Y asociarse, ¿no? Bueno, no les quito más, porque ya me está mirando mal, Lisette. ¿Qué es eso? Entonces, si Dios quiere, pues entonces hablamos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. No se les olvide que el lunes toca volverlos a atender con el último examen. Este lunes no es festivo, para que no se me vayan haciendo así como ilusiones. Bueno, profe. Entonces ahí vamos a mirar qué les puedo compartir también ahí en la plataforma, ¿cierto? Pues hay unos documenticos que creo que es importante que los lean y los tengan, por ejemplo, como todo lo que es la historia del cooperativismo, pues para que lo tengan también de información. ¿Listo? Entonces, que mi Bueno, Dios la me lo sesión de bendiga, hoy, un profe. excelente fin de semana, que dejen ese mal genio, sobre todo Laura Sánchez, y bueno, y la más que también. Hablamos, Dios me lo bendiga. Bueno, profe, gracias. Bueno, que estén bien, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao.